Capítulo 9 del libro Dios quieres que estés sano de Andrew Womack. He pensado, estudiado y orado mucho sobre estas interpretaciones. He escuchado a otras personas y he considerado sus puntos de vista. Sin embargo, creo que lo que he compartido contigo es más genuino y más congruente con la totalidad de la escritura que cualquiera de esas opiniones. Agarrarse de la expresión el aguijón en la carne y el referirse a Pablo para convertirla en una enfermedad es una teología acomodaticia. Dicho de otra manera, tú no tienes que producir resultados, puedes vivir carnalmente, tú no tienes que buscar a Dios, simplemente oras por alguien y si ese alguien no sana, entonces dices, pues bien, esa situación es como el aguijón en la carne que mencionó Pablo, Dios quiere que lo sobrelleves. Esa es una salida. La verdad es que el Señor quiere que sanen, pero Él tiene que usar a alguien que pueda operar en fe, que use la autoridad que Dios le dio, que ejecute su poder y haga que ese poder se manifieste. Esto pone la responsabilidad en nosotros, que nos hemos convertido en expertos para evadir la responsabilidad. Algunas personas han usado Primera de Timoteo 5 para oponerse a la verdad que dice que siempre es la voluntad de Dios sanar a la gente. Pablo le estaba hablando a su hijo en la fe diciéndole, ya no bebas agua, sino usa un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Primera de Timoteo 5:23. De hecho, he escuchado a algunas personas enseñar con base en esto que Timoteo padecía de una enfermedad crónica de la cual nunca se sanó. Por lo tanto, si Timoteo, que era la mano derecha de Pablo, no fue sanado, entonces eso significa que tampoco es la voluntad de Dios sanarnos. Este es solamente un versículo de las Escrituras. Es el único versículo en todo el Nuevo Testamento que habla de Timoteo y del consejo de que tome un poco de vino en consideración a su estómago. No hay ninguna otra cosa con la que esto se pueda comparar. Por lo tanto, cualquier cosa que diga sobre esto es una suposición. Es una suposición decir que él tuvo alguna clase de enfermedad crónica de la que nunca se sanó. Presentar este versículo con base en esa suposición como prueba de que Dios no quiere sanarnos es una interpretación incorrecta y falsa de las Escrituras. Aparentemente, cualquiera que haya sido la enfermedad que Timoteo padeció era un problema del estómago y estaba relacionado con el agua. ¿Qué sucede cuando viajas a algún país tercermundista y allí bebes agua que no ha sido purificada? Adivinaste, problemas del estómago. En México hay una enfermedad conocida como la venganza de Montezuma. Consiste en que el agua no es buena para tomar. Aunque yo personalmente no lo he experimentado, he visto a muchas personas que han viajado conmigo a otros países enfermarse cuando toman agua. He escuchado historias de terror por lo mal que se pusieron. Cuando el agua no está limpia y no es potable, es mejor tomar algo que no sea agua. Por lo tanto, Pablo le estaba aconsejando a Timoteo que dejara de tomar agua porque eso le estaba ocasionando problemas con el estómago y que mejor bebiera un poco de vino. Esto no es una propaganda para la medicina. Algunas personas argumentan que el vino tiene propiedades medicinales y que por lo tanto Pablo le estaba aconsejando a Timoteo que tomara medicina para sus problemas estomacales. No, está muy claro que este problema estomacal era resultado del agua contaminada. Por lo tanto, Pablo estaba diciendo, deja de tomar agua y mejor toma vino. Si en esa época hubiera existido los refrescos como ahora, él podría haber dicho, deja de tomar agua y mejor tómate un refresco. Pero no tenían refrescos en aquel entonces, solamente tenían vino. Esto no significa que Timoteo tuvo algún problema crónico del que nunca sanó. Esto solamente significa que Pablo le estaba diciendo a Timoteo, deja de beber el agua. Esto es lo que te está causando malestar en el estómago. En vez de agua, toma otra cosa. Es como si yo le dijera a un estudiante de la escuela bíblica durante un viaje misionero a un país extranjero, no tomes el agua de la llave aquí. En vez de eso, toma agua embotellada o un refresco. Pero no tomes el agua. Eso es todo lo que Pablo dijo. Con base en este versículo, Primera de Timoteo 5:23, la gente ha inventado una doctrina que da a entender que Dios quiere que estemos enfermos. Eso es un error. Eso es no ser apegado a la Escritura. Erasto se quedó en Corinto y a Trófimo dejé en Mileto enfermo.
Segunda de Timoteo 4:20. Algunas personas argumentan: inclusive Trófimo, uno de los acompañantes de Pablo, no sanó. Por lo tanto, seguramente no es la voluntad de Dios sanar a todo el mundo. Es verdad que no todos reciben sanidad, pero eso no significa que Dios no quiere que se sanen. No todo el mundo recibe salvación, pero es muy claro que Dios quiere que todo el mundo sea salvo. El hecho de que alguien esté enfermo no significa que Dios deseara que esa persona estuviera enferma. La gente deduce eso porque Trófimo estaba viajando con el apóstol Pablo. Estas personas dicen: si la voluntad de Dios hubiera sido que él sanara, él habría recibido esa sanidad. Algunas personas me han expresado opiniones como esa. Supongamos que alguno de mis socios o empleados está enfermo, padece alguna enfermedad que lo obliga a operarse o usa lentes. Aquellas personas preguntan: si es la voluntad de Dios que sea sano, entonces, ¿por qué no está sano? Yo no puedo hacer que otra persona sea sanada totalmente a través de mi fe. No por rozarte con alguien vas a recibir sanidad. La sanidad no se obtiene por osmosis. No por rozarse con alguien vas a recibir sanidad. Cada persona debe tener fe. Trófimo tuvo que creer. La palabra no nos dice por qué lo dejaron en Mileto. Posiblemente él estaba ejercitando su fe para sanar, y la situación requirió un periodo de tiempo para que la sanidad se manifestara en su cuerpo. Sin embargo, Pablo no quería esperar a que la sanidad se manifestara y siguió adelante. Es posible que Trófimo haya sanado y que haya alcanzado a Pablo más adelante, o que haya recibido alguna ayuda de otra manera. También es posible que Trófimo haya dejado de tener fe en Dios y que por lo tanto Pablo haya decidido dejarlo enfermo allí. Existen otras posibilidades, pero no hay ninguna razón para interpretar el hecho de que Pablo haya dejado a Trófimo enfermo en Mileto como indicio de que Dios no quiere que seamos sanados. Por medio del estudio genuino de las Escrituras, hemos desacreditado las interpretaciones equivocadas que la gente usa para socavar la sanidad. No es verdad decir que Dios quiere que algunas personas estén enfermas. Posiblemente todavía tienes dudas sobre algunos versículos como Romanos 8:28, el cual dice que Dios dispone todas las cosas para bien. Te invito a que consultes mi estudio titulado La soberanía de Dios. Allí he tratado ese versículo y otros de una manera más exhaustiva de lo que puedo hacer aquí. A causa de una concepción equivocada de la soberanía de Dios, algunas personas piensan que el Señor controla todo y que una persona no podría estar enferma a menos que Dios lo permitiera. Eso no es lo que la palabra enseña. Repito, Dios no es el que permite que la gente se vaya al infierno. En cierto sentido, tú podrías decir que Él lo permite por el hecho de que respeta nuestro libre albedrío, pero no es su deseo, su voluntad ni su plan. Dios pone obstáculos en nuestro camino, invitándonos a arrepentirnos y a ser vueltos a nacer, pero en última instancia, Él nos permite escoger. Dios no nos controla como si fuéramos peones en un juego de ajedrez. Cualquier persona que se va al infierno tuvo que haber saltado montañas de obstáculos que el Señor puso en su camino. Aunque hay varias referencias al Antiguo Testamento en las que Dios infligió enfermedad a la gente, esta nunca fue considerada como una bendición. Tanto Miriam en Números 12 como el rey Usías en 2 de Crónicas 26 se enfermaron de lepra. Una plaga mató a 185,000 personas, Segunda de Reyes 19. El ángel del Señor salió y mató a todos los primogénitos de Egipto en una noche, Éxodo 12. Sí, Dios infligió enfermedades a la gente en el viejo pacto, pero estas nunca fueron una bendición. Antes de que se enfermara de lepra, Miriam había sido una gran lideresa entre los hijos de Israel. Después de ese incidente, lo único que se menciona sobre ella en la palabra es que murió y que la gente guardó duelo por ella. Su ministerio había terminado. La lepra era un castigo y una maldición, mas no una bendición. Usías fue un rey que había sido usado poderosamente por Dios, pero después de haber sido golpeado con la lepra, pareciera como si la unción lo hubiera abandonado. Él sufrió todo el tiempo. La enfermedad era una maldición, no una bendición. No le ayudó, lo perjudicó. Las 185,000 personas a las que mató el ángel de la muerte no fueron beneficiadas. No les representó ningún beneficio.
Quizás sirvieron de ejemplo, pero no fue una bendición para ellos. Deuteronomio 28 afirma muy claramente que la enfermedad es una maldición, no es algo bueno, y la salud es una bendición. Hubo ocasiones en que Dios infligió enfermedades a la gente, pero Gálatas 3 revela que Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu.